La carta llegó un martes, el día de la semana que siempre he odiado. Los martes tienen una arrogancia gris, una pretensión de seriedad que ni la luz dorada de Barcelona consigue disipar del todo. Yo estaba en la galería, regando los geranios que habían sido el orgullo de mi madre, cuando el cartero deslizó el sobre por debajo de la puerta. No fue un sobre cualquiera, era rígido, de un color blanco hueso que pretendía ser oficial y olía a imprenta y a malas noticias. Un burófax, el corazón, ese viejo músculo traidor que tantas veces había latido por el hombre que ahora intentaba destruirme, dio un vuelco sordo, un golpe seco contra mis costillas. Mi nombre es Inés y tengo 62 años. Durante 35 de esos años, casi 2/3 de mi existencia, he vivido entre estas paredes. Este piso en el barrio de Gracia, con sus suelos hidráulicos que crujen como si contaran historias y sus techos altos que han absorbido las risas y los llantos de mis hijos, no es solo una propiedad, es el mapa de mi vida. Cada grieta en el yeso, cada mancha de humedad que luché por eliminar, es un recuerdo. Aquí me convertí en madre, aquí me despedí de mis padres, aquí me reinventé como viuda mucho antes de que Héctor decidiera firmar los papeles del divorcio. Mis dedos, manchados de tierra de las macetas, temblaban ligeramente al romper el sello. Las palabras eran como piedras afiladas, un lenguaje legal diseñado para intimidar y herir. Le instamos a que desaloje la propiedad en su condición de ocupante en precario, expiración del derecho de uso y disfrute. Precario. A él, a Héctor, le pareció apropiado definir mi vida entera con esa palabra. El hombre que me había suplicado que convirtiera este lugar en un hogar, que había admirado cómo yo elegía los colores de las paredes y pulía la madera de las puertas hasta sacarles un brillo que reflejara nuestra felicidad. El traidor de ojos dulces y sonrisa fácil. Dejé el papel sobre la mesa de mármol de la cocina, su frialdad subiendo por mis muñecas. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par, buscando aire. El aroma de la ciudad se coló dentro, una mezcla de pan recién hecho de la panadería de la esquina, el humo lejano de los coches, y si te concentrabas lo suficiente, podías percibirlo. El aliento salado y vasto del mar. Desde mi ventana no se ve el Mediterráneo, pero sé que está ahí, a solo unas calles de distancia. Es una presencia constante, una promesa de inmensidad. En mis noches de insomnio, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, a menudo imaginaba su rumor, las olas rompiendo contra la escollera con una paciencia milenaria. El mar no negocia, simplemente es, persiste. Héctor siempre había odiado el mar. Decía que el salitre le estropeaba los zapatos de piel y que la humedad le encrespaba el pelo. Prefería la seguridad predecible de la montaña, la solidez de la roca. Ahora entendía por qué. El mar, como yo, esconde profundidades que él nunca se molestó en conocer. Tiene una memoria larga y una furia latente bajo su superficie calma. Volví a mirar la carta. Precario. ¡Qué ironía! Precario había sido su compromiso, su lealtad. Precarios habían sido sus negocios, esas aventuras financieras que siempre terminaban con él, pidiéndome que usara mis ahorros, el dinero de mis padres, para rescatarlo. Y ahora, él, que vivía en un ático lujoso en Sarriá, con vistas a toda la ciudad, quería quitarme este pequeño universo que yo había construido con mis propias manos. Quería borrarme del mapa, como si los 35 años que compartimos no hubieran sido más que una nota a pie de página en la historia de su vida. Recorrí con la mano el borde de la mesa de mármol. Recordé haber amasado pan sobre ella con mis hijos, sus pequeñas manos cubiertas de harina. Recordé haber apoyado mi frente contra su superficie fría la noche que supe de su primera infidelidad. Esta casa no era un activo inmobiliario, era mi piel, mi esqueleto. Era el testigo silencioso de mi resistencia. Una calma extraña, gélida y afilada, comenzó a extenderse por mis venas, desplazando el pánico inicial. La Inés que se habría derrumbado, la que habría llamado a Héctor entre lágrimas suplicando una explicación, había muerto hacía mucho tiempo. La que quedaba era una mujer que había aprendido a podar las ramas muertas para que la planta pudiera sobrevivir. Tomé el teléfono, no para llamarle a él.
Busqué en mi agenda el número de un abogado que una amiga me había recomendado hacía años para un asunto menor. Es un tiburón, me había dicho Pilar, pero a veces para nadar en aguas infestadas necesitas uno. Mientras esperaba a que contestaran, mi mirada se perdió de nuevo hacia la ventana, hacia la dirección donde sabía que respiraba el mar. El sol de la tarde empezaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja violento. Sentí su fuerza, su resiliencia inquebrantable. Héctor había declarado la guerra, pero había cometido un error fundamental. Había elegido el campo de batalla equivocado. Este era mi territorio. Y, como el mar, yo no pensaba retroceder ni un solo centímetro. La vibración del teléfono en mi mano me devolvió al presente. Una voz masculina y profesional dijo mi nombre. La lucha acababa de comenzar. La voz al otro lado de la línea era barítona, desprovista de cualquier emoción. Se presentó como Damián Roldán. Escuchó mi relato sin interrumpir, un silencio que era a la vez profesional y denso, como si estuviera sopesando cada una de mis palabras en una balanza invisible. Cuando terminé, el silencio se alargó un instante más. No hubo consuelo ni una exclamación de sorpresa, solo una pregunta directa y fría como el acero. ¿Tiene usted todos los documentos, escrituras, extractos bancarios, cualquier prueba de inversión en la propiedad? La pregunta me ancló. Esto no era una conversación entre amigas, era la evaluación de mis armas antes de la batalla. Concertamos una cita para el día siguiente en su despacho de l'Eixample. El despacho de Damián Roldán era el polo opuesto a mi hogar. Estaba en una finca regia, de esas con ascensores de jaula y puertas de caoba, pero por dentro, el espacio era un templo al minimalismo y a la eficiencia. Paredes blancas, muebles de líneas rectas y un solo cuadro abstracto que parecía una herida de colores sobre un lienzo pálido. El aire olía a papel caro y a un café tan fuerte que casi se podía masticar. Roldán era más joven de lo que había imaginado, quizás a mitad de sus 40, con un traje impecable y unos ojos oscuros y penetrantes que no dejaban escapar nada. Me analizó de la misma forma que yo analizaba su despacho, buscando fortalezas y debilidades. Puse sobre su mesa de cristal una carpeta vieja, abultada por 35 años de vida compartida. Dentro no solo estaba el burofax de Héctor, había facturas de reformas pagadas desde mi cuenta personal, extractos bancarios que mostraban transferencias de la herencia de mis padres a la cuenta de Héctor para tapar agujeros en sus desastrosos negocios, incluso viejas cartas donde él me agradecía mi generosidad infinita. Mientras Roldán examinaba los papeles con una concentración absoluta, los recuerdos me asaltaron con una viveza dolorosa. Me vi a mí misma, con 27 años, firmando la escritura de compra del piso. Héctor me había cogido la mano por debajo de la mesa del notario. «Es mejor ponerlo todo a mi nombre, cariño», susurró con esa voz que podía derretir glaciares. «Por los impuestos es más sencillo». Su sonrisa era un sol, y yo estaba ciega de amor, convencida de que mi nombre y su nombre eran solo distintas formas de escribir nuestro. Firmé sin leer, embriagada por el olor a pintura fresca del piso vacío y la promesa de un futuro que se extendía ante nosotros, tan brillante y sólido como el sol de mediodía sobre el Tibidabo. Luego otro recuerdo, una década después. Estábamos en la cocina, la misma donde había leído la carta. Héctor, con el rostro pálido y la mirada de un niño asustado, me confesaba que su última gran idea, una importadora de vinos italianos, se había hundido. «Solo necesito un poco de ayuda para empezar de nuevo, Inés. El dinero de tu madre, piensa en ello, como una inversión en nosotros. Y yo, por supuesto, invertí. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi abuela y vacié mi cuenta para salvarlo, para salvar la fachada de una familia feliz». Él lo celebró esa noche con una botella de vino barato, brindando por mi lealtad. «Esto es bueno». La voz de Roldán me sacó de la neblina del pasado. Señalaba con un bolígrafo de plata un extracto bancario de 1998. La transferencia del dinero de la herencia es sustancial. Y aquí pasó a otra página. El pago de la reforma integral del 2005. Su exmarido va a tener difícil demostrar que usted era una simple ocupante en precario. Por primera vez, en sus ojos oscuros vi un destello, no de simpatía, sino de apetito. El tiburón había olido la sangre. «No será fácil, Inés», dijo.
usando mi nombre de pila por primera vez. Héctor o sus abogados intentarán pintarla como una mujer despechada, dependiente e irracional. Sacarán trapos sucios, reales o inventados. La humillación pública es una de sus herramientas favoritas en estos casos. Salí de su despacho sintiéndome extrañamente vacía y llena a la vez. El peso de la verdad, de tener que exponer las cicatrices de mi matrimonio bajo la luz fluorescente de un juzgado, me oprimía el pecho. Pero bajo ese peso, una nueva fuerza comenzaba a germinar. Ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía un mapa, aunque el territorio fuera peligroso. En lugar de coger el metro de vuelta a Gracia, caminé sin rumbo fijo, y mis pies, como si tuvieran una memoria propia, me llevaron hacia el mar. Acabé en el paseo marítimo cerca del Hotel W, esa vela de cristal que desafía el horizonte. El día se había vuelto ventoso y el Mediterráneo estaba enfadado. Las olas no eran el suave murmullo que imaginaba desde mi balcón. Eran golpes violentos y grises que se estrellaban contra las rocas con un estruendo furioso. El viento me azotaba el pelo contra la cara y el aire salado era tan denso que casi podía saborearlo. Me quedé allí de pie, dejando que la furia del mar me empapara. No sentí miedo. Por el contrario, sentí una extraña hermandad con aquella violencia. Era una furia limpia, honesta. Cada ola que se rompía era un grito, una purga. Era la misma rabia que yo había mantenido a raya durante años, la que había ahogado en sonrisas educadas y silencios prudentes. Aquí, frente a la inmensidad gris y agitada, podía respirar. El mar no pedía disculpas por su poder, simplemente lo desataba. Un grupo de turistas se hizo una foto, sonriendo contra el dramático telón de fondo. Para ellos era un espectáculo. Para mí era una lección. Héctor esperaba lágrimas y súplicas. Esperaba a la mujer que había domesticado. Pero esa mujer se estaba disolviendo con cada ráfaga de viento salado, con cada golpe de ola. Lo que quedaría en su lugar sería algo mucho más parecido a este mar embravecido, algo que él no reconocería y, ciertamente, algo que no podría controlar. Me di la vuelta, con el sabor de la sal en los labios como una promesa. La batalla sería sucia, sí, pero ahora sabía que yo también podía hacerlo. Llegué a casa con la piel tirante por la sal y una calma gélida instalada en el centro de mi pecho. Pasé las siguientes horas en un silencio casi monacal, sentada a la mesa del comedor, organizando mi vida en montones de papel, facturas, cartas, fotografías, extractos bancarios. Cada documento era un ladrillo en el muro de mi pasado, un testimonio de mi contribución a una vida que Héctor ahora pretendía que nunca había existido. No era un ejercicio de nostalgia, sino de estrategia. Estaba construyendo mi arsenal, pieza por pieza, con la meticulosidad de un soldado que limpia su fusil antes de la batalla. La siguiente andanada no tardó en llegar. Esta vez, el sobre era de un papel grueso y cremoso, con el logotipo de un prestigioso bufete de abogados grabado en relieve. No era un burofax, sino una carta ordinaria, un gesto que pretendía ser menos agresivo, pero que en realidad era mucho más insultante. Dentro, en un lenguaje deliberadamente condescendiente, me ofrecían una suma ridícula como compensación graciosa por mi innegable apego emocional a la vivienda. Me sugerían que aceptara la oferta para evitar un proceso desagradable y costoso para ambas partes. La frase apego emocional me quemó en los ojos. Reducían 35 años de sudor, lágrimas y amor a un capricho sentimental, a un berrinche de mujer. Arrugué la carta en un puño, sintiendo el papel caro crujir bajo la presión de mis nudillos. Y entonces, como si estuviera orquestado, sonó el teléfono. Era Beatriz, la hermana de Héctor. Su voz, siempre un par de tonos demasiado dulce, goteaba una falsa compasión. Inés, cariño, ¿cómo estás? Héctor me ha llamado. Está destrozado por todo esto. ¿Ah, sí? Qué curioso. A mí me pareció que el destrozado era yo, respondí, mi voz más seca que el anís. Hubo una breve pausa. Bueno, ya sabes cómo es él, impulsivo, pero te quiere a su manera. Solo quiere lo mejor para todos. Me preguntaba si no sería más sensato aceptar su propuesta, pensar en los buenos tiempos, evitar el escándalo. ¿Sabes cómo es la gente en esta ciudad? La víbora. Ni siquiera se molestaba en esconder el veneno bajo la piel.
La amenaza era clara. Ríndete o te someteremos a un juicio público. Beatriz, la interrumpí, y por primera vez en décadas mi voz no tembló al hablar con alguien de su familia. Agradezco tu interés, pero mis asuntos con tu hermano los resolverá un juez. No vuelvas a llamarme para hablar de esto. Y colgué. El silencio que siguió en el apartamento fue atronador, pero estaba lleno de una nueva y extraña dignidad. Los días siguientes confirmaron la advertencia de Beatriz. Las miradas en el mercado de la Llibertà se volvían esquivas cuando yo me acercaba. La panadera, que me conocía desde que mis hijos eran pequeños, de repente se volvía increíblemente ocupada con el horno cuando yo entraba. Sentía los susurros a mi espalda, una marea de chismes que me aislaba en mi propia calle. Héctor y su familia estaban moviendo sus hilos, pintándome como la exmujer loca y resentida que se aferraba a lo que no era suyo. El escándalo social, esa arma tan temida en los círculos que habíamos frecuentado, estaba siendo afilada contra mí. Una tarde, sintiéndome ahogada por el silencio acusador de mi propio barrio, llamé a Pilar. Nos encontramos en una pequeña terraza en la Plaza de la Virreina, bajo la sombra de la iglesia de San Joan. Pilar, con su pelo corto y canoso y su mirada directa, era todo lo contrario a Beatriz. Era la encarnación de la lealtad sin adornos. Escuchó mi relato, sus ojos encendiéndose con una furia justa. Hay que ser canalla. Y la mosquita muerta de Beatriz llamándote para amenazarte. Si la veo por la calle, le digo 4 cosas. Su rabia era un bálsamo para mi alma herida. Que les den a todos, Inés, a todos los que susurran. No conocen ni la mitad de la historia. Tú eres más fuerte que todos ellos juntos. Su mano, callosa por la jardinería y la vida, cubrió la mía sobre la mesa. En su gesto no había lástima, solo una solidaridad sólida como una roca. Aquella tarde, con un café con leche y una amiga leal, recuperé parte del aire que me habían robado. Aún así, por la noche la sensación de asedio volvía. La casa, mi refugio, se sentía a veces como una trinchera. Una noche incapaz de dormir, hice algo que no había hecho en años. Subí al último autobús y luego al funicular, ascendiendo lentamente por la ladera de la montaña hasta la cima del Tibidabo. El aire era frío y limpio allí arriba. Barcelona se extendía a mis pies, como un manto de diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro. Las luces dibujaban las avenidas, los barrios, las vidas de millones de personas, cada una con su propia batalla silenciosa. Y más allá de todo, donde las luces terminaban, comenzaba una oscuridad aún más profunda y vasta. El mar. Bajo la noche sin luna, el Mediterráneo no era azul ni gris, sino un vacío negro e infinito, una ausencia que lo contenía todo. No se oían sus olas, no se olía su sal, solo se sentía su presencia imponente y silenciosa. Desde esa altura, el bufete de abogados, la carta insultante, la llamada de Beatriz, los murmullos en el mercado, todo parecía encogerse hasta volverse insignificante. Eran pequeñas miserias humanas frente a la inmensidad de la noche y el mar. El mar no se preocupaba por los chismes, no le importaban las escrituras de propiedad, ni los juicios sociales, simplemente existía, guardando sus profundidades inmutable. La perspectiva me inundó con una paz inesperada. Mi lucha era mía, y era importante, pero no me definiría. No dejaría que su pequeñez me envenenara. Descendí de la montaña sintiéndome ligera. La estrategia de Héctor era clara: aislarme, asfixiarme, hacerme sentir pequeña. Pero desde la cima del Tibidabo, yo había visto algo más grande. Había recordado que mi mundo era mucho más amplio que el pequeño escenario que él quería construir para mi humillación. La batalla legal sería terrenal y sucia, pero mi espíritu tenía un refugio con vistas al mar infinito, y eso ellos nunca podrían quitármelo. Con la claridad que me había regalado la vista desde el Tibidabo, mi siguiente llamada a Damián Roldán fue diferente. Mi voz era firme, despojada de la fragilidad de nuestros primeros encuentros. Le informé de la carta del bufete y de la llamada de mi excuñada con la precisión de quien dicta un informe. No hubo sorpresa en su tono, solo una resignación hastiada. Es el procedimiento habitual, Inés. Intimidación y desgaste. Quieren que usted misma se convenza de que no tiene ninguna posibilidad antes de pisar el juzgado. Acordamos vernos de nuevo,
esta vez para trazar el contraataque. La segunda reunión en su despacho fue más larga, más cruda. El café seguía siendo amargo y el aire denso de estrategia. Roldán, con las manos entrelazadas sobre la mesa de cristal, me expuso la brutalidad de lo que vendría. «Van a argumentar que usted nunca tuvo una carrera profesional», comenzó, su voz monótona desgranando la crueldad, «que sus contribuciones fueron las de una esposa y madre, roles que, según su lógica, no generan derechos patrimoniales sobre el bien. Intentarán pintarla como una mantenida que ahora, por despecho, se niega a abandonar un estilo de vida que él le proporcionaba. Van a despojarla de toda agencia económica. La anularán». Escucharlo era como oír la descripción de mi propia autopsia. Cada palabra era un corte preciso, diseñado para desangrar mi identidad. Para combatirlo, me explicó, teníamos que hacer algo terrible, ponerle precio a mi vida, cuantificar el amor, la dedicación, el sacrificio. Durante los días siguientes, me sumergí en el ático, en ese pequeño cuarto lleno de cajas que guardaban los restos del naufragio de mi matrimonio. El aire olía a polvo y a papel viejo, el aroma de las décadas olvidadas. No buscaba recuerdos felices, buscaba pruebas, facturas de carpinteros, de fontaneros, de pintores, el presupuesto de la cocina que yo misma diseñé y supervisé, el recibo de la venta de un pequeño terreno que heredé de una tía, cuyo dinero fue íntegramente a parar a la empresa de construcción de Héctor, una de sus muchas aventuras fallidas. Era un trabajo sucio y doloroso, como rebuscar en las entrañas de un cadáver. Cada papel era un fantasma que me susurraba al oído las mentiras que yo había elegido creer. En el fondo de una caja de madera, bajo un montón de manteles bordados por mi abuela, encontré un viejo álbum de fotos. La cubierta era de cuero azul, descolorido por el sol. Dentro, una fotografía de unas vacaciones en Cadaqués, a principios de los 2000. En la imagen sonreíamos todos, yo, Héctor con su bronceado de triunfador, los niños aún pequeños, chapoteando en la orilla. Héctor me rodeaba con un brazo, un gesto de posesión orgullosa, una familia perfecta bajo el sol de la Costa Brava. Pero la fotografía mentía. Recuerdo aquel día con una claridad que me heló la sangre. Acabábamos de llegar al hotel, un lugar encantador con vistas a la bahía que yo había pagado con el último resto de mis fondos de emergencia. Héctor acababa de perder una cantidad obscena de dinero en bolsa y estábamos allí para mantener las apariencias frente a sus padres, que venían a pasar el fin de semana. Recuerdo estar de pie en una cala rocosa, lejos de las sonrisas y el champán. El Mediterráneo de Cadaqués era de un azul irreal, transparente y brillante, pero el agua, a pesar del sol, estaba helada, y bajo esa superficie cristalina, las rocas eran oscuras y afiladas, cubiertas de erizos. Me quité los zapatos para sentir el agua y casi me corto los pies. Esa era la metáfora perfecta de mi matrimonio, una fachada de una belleza deslumbrante que ocultaba una realidad fría, peligrosa y cortante. Héctor era el mar de Cadaqués. Cerré el álbum con un golpe seco. La nostalgia se había evaporado, reemplazada por una rabia fría y lúcida. Aquel recuerdo no era una herida, era un arma. Una semana después, llegó la demanda oficial, un tocho de folios que Roldán me desglosó en su despacho. La narrativa que los abogados de Héctor habían construido era una obra maestra de la ficción. Me describían como una mujer acomodada y caprichosa, que se había negado a trabajar por pura comodidad. Afirmaban que mis esporádicas contribuciones económicas habían sido meros regalos dentro de la economía familiar, insignificantes en comparación con sus ingresos. La mentira era tan colosal, tan descarada, que trascendía el insulto y se convertía en algo grotesco. Esperaba sentirme devastada, esperaba llorar de impotencia, pero mientras Roldán leía en voz alta un párrafo particularmente ofensivo sobre mi falta de ambición profesional, algo dentro de mí hizo clic. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre sobre el dolor y la autocompasión. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. La Inés asustada se había ido. «Señor Roldán», dije, y mi voz sonó extraña, más grave, más dura. «Ya no quiero solo defenderme, no quiero solo quedarme en mi casa». Hice una pausa, saboreando el peso de mis siguientes palabras. «Quiero que se arrepienta.
Quiero que pague por cada palabra de este documento. Quiero que la verdad no solo se sepa, sino que le caiga encima con todo su peso. Damián Roldán se reclinó en su silla, observándome en silencio. Una lenta sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. Era la sonrisa de un tiburón que ve a su cliente desarrollar sus propios dientes. «Bien», dijo finalmente, con un nuevo tono de respeto en su voz. «Muy bien, Inés. Ahora sí. Ahora podemos empezar a luchar de verdad». Dejé el fajo de papeles sobre su mesa. Ya no era una sentencia de humillación, era una declaración de guerra, y por primera vez yo estaba ansiosa porque comenzara la primera batalla. Los meses que precedieron a la primera vista judicial se convirtieron en una especie de guerra fría, un pulso de nervios y burocracia. Los abogados de Héctor enviaban requerimientos, solicitudes de documentos, tácticas de desgaste diseñadas para agotarme económicamente y mentalmente. Pero, para su sorpresa y un poco para la mía, cada carta venenosa, cada exigencia, solo servía para afilar mi determinación. Sentía un propósito que me había faltado durante años. Mis días adquirieron un nuevo ritmo, una misión. No solo preparaba mi defensa, estaba reconquistando mi vida, centímetro a centímetro. Comencé por una limpieza a fondo del apartamento. Era un acto a la vez práctico y simbólico. Quería purgar el aire, sacar hasta la última mota de polvo que pudiera conservar su recuerdo. Lavé cortinas que llevaban años colgadas, moví muebles pesados bajo los cuales se acumulaba el olvido y finalmente llegué a su antiguo despacho. Esa habitación, que yo había mantenido casi sellada desde su partida, era el corazón de su presencia en la casa. Un santuario a su ego, con sus libros de gestión empresarial y sus trofeos de golf. Fue allí, en una tarde de junio bochornosa, en la que el aire de la ciudad parecía demasiado espeso para respirar, donde lo encontré. Estaba limpiando una vieja estantería de roble que él siempre había llamado inmóvil. Al intentar moverla para limpiar detrás, una de las patas se atascó. Me arrodillé, frustrada, y pasé la mano por debajo, buscando el obstáculo. Mis dedos no encontraron una pata rota, sino el borde de algo pegado con cinta adhesiva a la base de la estantería. Tiré con fuerza. Era una carpeta de cartón, fina y ligera, sin ninguna etiqueta. Mi corazón empezó a latir con una cadencia pesada y sorda. La abrí sobre la mesa de su escritorio. Dentro no había viejas facturas ni cartas de amor. Había planos, los planos de una casa, una villa moderna y lujosa, con piscina y grandes ventanales. Al pie de los planos, una dirección, Sitges, y una fecha de hacía casi 16 años. Hojeé los siguientes documentos con dedos que de repente se sentían torpes. Una escritura de compraventa. La propiedad no estaba a nombre de Héctor, sino de una sociedad pantalla, una de esas con un nombre pomposo e impersonal. Pero la firma del administrador era inconfundiblemente la suya. Y entonces el mundo se detuvo. Debajo de las escrituras había una subcarpeta más pequeña. Contenía correspondencia, notas, facturas de una joyería y de una tienda de muebles infantiles. Y un nombre que se repetía una y otra vez. Mónica. No era un nombre que yo conociera. Y entre esos papeles, cuidadosamente protegido en una funda de plástico, había una copia de un certificado de nacimiento. Un niño, nacido hacía 15 años. Nombre de la madre, Mónica Alarcón. Nombre del padre, Héctor Soto. Mi Héctor. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sorda. Una vida entera. No una aventura, no un desliz. Una vida paralela. Un hijo del que yo no sabía nada. Un adolescente de 15 años. La villa en Sitges, con sus ventanales abiertos al mar, no era una inversión. Era su verdadero hogar. El hogar que le había construido a su otra familia. Las fechas. Me obligué a mirar las fechas de la compra de la villa. Coincidían, con una precisión diabólica, con la época en que yo había vendido aquel pequeño olivar cerca de Lleida, la última propiedad que me quedaba de mi familia. El dinero, según él, era para invertir en nuestra seguridad, en nuestro futuro. Nuestra. Qué palabra tan obscena. No solo me había robado el dinero, había usado el legado de mis antepasados, la tierra de mi abuelo, para construir un paraíso para su amante y su hijo secreto. Una náusea amarga me subió por la garganta.
Sitges, el mar, el mismo mar Mediterráneo que yo había convertido en mi confidente, en mi símbolo de resiliencia, era el telón de fondo de su mayor traición. Mi mar, el que yo veía desde el Tibidabo como una promesa de infinidad, era el mismo que su otro hijo miraría desde la ventana de su lujosa habitación. De repente, el mar se sentía cómplice. Su inmensidad no era un consuelo, sino la prueba de lo fácil que era ocultar secretos monstruosos bajo su superficie. No grité, no lloré. La conmoción era tan profunda, tan vasta, que superaba cualquier reacción emocional. Era un vacío helado. Con una calma que me aterrorizó, recogí los papeles y los alicé sobre la mesa. Fui a la tienda de informática de la esquina y compré el escáner más caro que tenían. Volví a casa y durante 2 horas digitalicé cada página con una precisión quirúrgica. Mis manos no temblaban. Cada clic del escáner era un clavo más en el ataúd de la vida que yo creía haber tenido. Cuando terminé, adjunté los archivos a un correo electrónico dirigido a Damián Roldán. En el cuerpo del mensaje, escribí una sola línea. Creo que he encontrado la munición que necesitábamos. Apagué el ordenador y me quedé sentada en la penumbra del despacho, con los documentos originales apilados frente a mí. La ciudad seguía viviendo ahí fuera, con sus sirenas lejanas y el murmullo de las terrazas. Mi mundo, en cambio, se había fracturado para siempre. Ya no se trataba de una casa, ya no se trataba de una humillación pública, se trataba de una estafa que abarcaba casi la mitad de mi matrimonio. La lucha por la propiedad se había vuelto de repente un asunto menor, el prólogo de una guerra mucho más grande y devastadora. Y yo, sentada en la oscuridad, con el corazón hecho de hielo y pólvora, estaba lista para detonarlo todo. No dormí. Pasé la noche en vela en el sillón del despacho, con la pila de documentos sobre la mesa como un tótem oscuro. La ciudad despertó a mi alrededor, los sonidos familiares de los camiones de la basura y las persianas de los comercios subiendo con su chirrido metálico. La luz del amanecer se filtró por la ventana, una luz pálida y anaranjada que no traía ninguna calidez, solo iluminaba con una claridad implacable el desastre de mi vida. Los papeles, bajo esa luz, parecían inocentes, simples hojas de papel, pero yo sabía que contenían un veneno de acción lenta que llevaba 16 años recorriendo las venas de mi matrimonio. A las 8 en punto, sonó el teléfono. Era Roldán. Su voz había perdido por completo su barniz de desapego profesional. Había una nueva energía en ella, una urgencia afilada. No hubo un buenos días, solo una orden. Venga a mi despacho, ahora. No toque nada más y traiga los originales. Cuando llegué, me condujo directamente a una sala de reuniones que nunca había visto. En lugar de un cuadro abstracto, una de las paredes era una enorme pantalla digital, y en ella, ampliados, estaban los documentos que yo le había enviado. La escritura de la villa de Sitges, el certificado de nacimiento de un niño que tenía los ojos de su padre. Roldán no estaba sentado. Paseaba de un lado a otro frente a la pantalla, como un felino enjaulado que acaba de oler sangre fresca. La habitación no se sentía como parte de un bufete. Era un cuarto de guerra. Olvide todo lo que hemos hablado hasta ahora, dijo, deteniéndose para mirarme. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia depredadora. Esto ya no es un caso sobre el derecho de uso de una vivienda familiar. Eso es calderilla. Se giró hacia la pantalla y señaló la escritura de la sociedad pantalla. Esto, Inés, es un presunto delito de alzamiento de bienes. Ha estado desviando sistemáticamente dinero de la sociedad de gananciales, o lo que es peor, dinero privativo suyo, para construir un patrimonio oculto. La Casa de Gracia ya no es el premio. Es la palanca que vamos a usar para reventarlo todo. Su plan era de una audacia brutal. Ya no nos defenderíamos, atacaríamos. Iniciaríamos un proceso para exigir la disolución de esa sociedad fantasma y la liquidación de todos sus bienes, incluyendo la villa, para compensarme por el fraude continuado durante más de una década. Me habló de auditorías forenses, de peritos calígrafos, de detectives privados. El vocabulario de mi vida se había transformado. Palabras como amor y confianza habían sido reemplazadas por litigio y mandamiento judicial. En medio de esa vorágine de estrategia legal, Roldán se detuvo.
El fervor del cazador se desvaneció de su rostro por un instante y me miró. Realmente me miró. Y no vio a una cliente ni a una fuente de información. Vio a una mujer cuyo mundo había sido demolido. Se acercó a una pequeña nevera, sacó una botella de agua y me la sirvió en un vaso de cristal. Un gesto simple, casi banal, pero en ese momento se sintió como el acto más humano que había experimentado en meses. Esto es, monstruoso, dijo en voz baja, entregándome el vaso. Sus dedos rozaron los míos, un contacto fugaz, sin ninguna intención más allá del gesto, pero que transmitió una extraña corriente de solidaridad. Lamento de veras que tenga que descubrir algo así, de esta manera. Ese breve instante de empatía, de reconocer mi dolor en medio de su sed de batalla, me ancló. No estaba sola en esto. Tenía un tiburón, sí, pero por un momento me había dejado ver que también tenía un alma. Salí de su despacho a mediodía, con el sol de Barcelona golpeando el asfalto. Me sentía extrañamente disociada de la realidad, como si caminara un par de centímetros por encima del suelo. Mis pies me llevaron una vez más hacia el mar, pero esta vez hacia el Port Bell, el puerto viejo. Me quedé apoyada en la barandilla de la rambla de mar, observando los enormes cruceros atracados, ciudades flotantes de un blanco impecable. Eran tan deslumbrantes en la superficie, cubiertas de gente sonriente, música y promesas de paraísos lejanos. Pero yo sabía que bajo la línea de flotación, fuera de la vista, existía una maquinaria inmensa y compleja. Motores, hélices, toneladas de acero oscuro y grasa, la fuerza bruta que hacía posible toda aquella belleza superficial. Eran como Héctor, como mi matrimonio. Una fachada brillante impulsada por una maquinaria de engaños oculta en las profundidades. El mar ya no era mi confidente. Era un testigo industrial, un lugar de comercio, de llegadas y partidas, de superficies lustrosas y bodegas oscuras. Y yo estaba aprendiendo a navegar en esas aguas turbias. La notificación de la primera vista preliminar llegó a los pocos días. Roldán me llamó para explicármelo. En esa sesión ante el juez soltarían la bomba. Presentarían las pruebas de la doble vida de Héctor. Él y sus abogados entrarían en esa sala esperando discutir sobre los términos de mi desalojo. Saldrían enfrentándose a cargos por fraude. La idea de ver su rostro en ese momento, la máscara de arrogancia y suficiencia resquebrajándose hasta revelar al estafador que había debajo, era un imán poderoso. No era un deseo de felicidad. No sentía nada parecido a la alegría. Era algo más primitivo. La necesidad de ver el equilibrio restaurado por una fuerza tan ineludible como la gravedad. Miré el sobre oficial sobre la mesa de la cocina. Ya no me provocaba miedo. Era la entrada a un espectáculo, el acto principal de una tragedia que él había escrito, pero cuyo final, ahora, me pertenecía a mí. Una oleada de poder frío y electrizante me recorrió. La víctima se había bajado del altar del sacrificio y ahora sostenía el hacha. Y esperaba, con una paciencia gélida, el momento de dejarla caer. La mañana de la vista preliminar, me vestí con el cuidado metódico de un actor preparándose para salir de escena. Elegí un traje de chaqueta de lino oscuro, casi negro, una prenda sobria que había comprado para el funeral de mi padre y que no había vuelto a usar. No era un atuje de víctima ni de viuda, era una armadura. Al mirarme en el espejo del pasillo, el que tantas veces me había devuelto la imagen de una mujer cansada, vi a una extraña. Una mujer de 62 años con la espalda recta y una mirada en la que ya no había rastro de miedo, solo una calma desoladora. Asentí a mi reflejo. Estaba lista. La ciudad de la justicia, con su arquitectura brutalista de hormigón y cristal, parecía diseñada para intimidar, para reducir al individuo a un simple número de expediente. Me reuní con Roldán en la entrada. Su traje era impecable, como siempre, y su rostro era una máscara de concentración. No hablamos mucho. Solo me dio una breve instrucción. Pase lo que pase ahí dentro, no muestre ninguna emoción. Mírelo como si fuera un completo desconocido. La sala de vistas era pequeña y claustrofóbica. Olía a madera vieja y a productos de limpieza baratos. Y allí estaba él, Héctor, sentado junto a su abogado, un hombre con el pelo engominado y una sonrisa de superioridad. Héctor parecía relajado, casi aburrido.
Me lanzó una mirada por encima del hombro, una mezcla de lástima y fastidio. Era la mirada que le habría dedicado a un mueble viejo y molesto. A su lado, para mi sorpresa, no estaba su hermana Beatriz, sino una mujer más joven, rubia y con un bolso carísimo. Supuse que era Mónica, la amante, la madre de su otro hijo. Había venido a presenciar mi humillación final. La audacia de Héctor era tan ilimitada como su crueldad. La jueza, una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por el cansancio de 1000 casos como el nuestro, dio comienzo a la sesión. El abogado de Héctor se puso en pie y recitó su discurso. Habló de la generosidad de su cliente, de su paciencia ante mi negativa irracional y de la necesidad de pasar página. Yo mantenía mi vista fija en un punto de la pared, justo por encima de la cabeza de la jueza, sintiendo la mirada de Héctor y su acompañante clavada en mí. Entonces le llegó el turno a Roldán. Se levantó con una lentitud deliberada, abrochándose el botón de la chaqueta. El aire en la sala pareció cambiar, cargándose de una nueva electricidad. «Señoría», comenzó Roldán con una voz clara y tranquila que, sin embargo, silenció hasta el último carraspeo. «Lamento contradecir al letrado de la parte demandante, pero no estamos aquí para discutir los términos de un desalojo». Hizo una pausa dramática. «Estamos aquí porque hemos descubierto un patrón de comportamiento que sugiere, como mínimo, un presunto delito de fraude continuado y alzamiento de bienes». En el silencio que siguió, Roldán hizo una seña a un asistente, que encendió las pantallas de la sala. La primera imagen que apareció fue la escritura de la villa de Sitges, a nombre de la sociedad Promociones Belleza S.L. Vi cómo la cabeza de Héctor giraba bruscamente hacia la pantalla. Su expresión de aburrimiento se evaporó, reemplazada por una confusión que rápidamente mutó en pánico. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero Héctor no le escuchaba. Sus ojos, desorbitados, saltaron de la pantalla hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la pequeña sala. En sus ojos vi, por primera vez, el terror en estado puro. Ya no era condescendencia lo que veía, sino la comprensión desnuda de que el mundo, su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras, se estaba desmoronando a su alrededor. Yo sostuve su mirada sin parpadear, con el rostro impasible, tal como Roldán me había ordenado. Era un desconocido que estaba a punto de ser destruido. Roldán, implacable, continuó su exposición. Proyectó los extractos bancarios que mostraban cómo el dinero de la venta de mi olivar había sido transferido a la cuenta de la sociedad Pantalla, apenas unos días antes de la compra de la villa. Proyectó las facturas de la joyería, de los viajes, todo pagado desde esa misma sociedad. La mujer rubia a su lado, Mónica, se había puesto pálida como el papel. Su mano voló a su boca. Y entonces Roldán dio el golpe de gracia. «Y finalmente, señoría, la razón de ser de esta elaborada estructura societaria». En la pantalla apareció el certificado de nacimiento. El nombre de Héctor Soto como padre resonó en el silencio sepulcral de la sala. El abogado de Héctor se puso en pie de un salto, gritando: «¡Protesto! Esto es irrelevante y atenta contra la intimidad». Pero era tarde. La jueza, con los ojos fijos en la pantalla, lo silenció con un gesto brusco de la mano. Su expresión cansada había desaparecido, reemplazada por una atención feroz. «Silencio, letrado», ordenó. Miró los papeles que Roldán le entregaba. Luego levantó la vista y la fijó en Héctor, que parecía haberse encogido en su silla, un hombre demacrado y gris. «Se suspende la sesión», declaró la jueza con voz firme. «En vista de la naturaleza de estas nuevas pruebas, este tribunal se inhibe. El caso será remitido a la Fiscalía de Delitos Económicos y decreto, con efecto inmediato, el embargo preventivo de todos los bienes y cuentas bancarias conocidas del señor Soto hasta que se aclare esta situación». El sonido del mazo fue como un disparo. Al salir, vi a Héctor rodeado por su abogado y por Mónica, que ahora lloraba abiertamente. Él no me miró. Tenía la mirada perdida, la de un hombre que acaba de caer por un precipicio. Una vez fuera, en el vasto espacio abierto de la plaza, la luz del sol me pareció increíblemente brillante. No sentía alegría ni triunfo, solo un vacío inmenso y tranquilo. El castillo de naipes de Héctor, construido con tanta arrogancia,
se había venido abajo con un solo soplo. Pensé en el mar. Pensé en cómo una marea alta, silenciosa e inesperada puede borrar de la arena el más elaborado de los castillos. Yo había sido esa marea. Roldán se detuvo a mi lado y, por primera vez, me dedicó una sonrisa amplia y genuina. Esto, dijo, saboreando las palabras, es solo el principio. Ambos sabíamos que mentía. Era el final del mundo de Héctor Soto, y quizás el verdadero comienzo del mío. En los días que siguieron a la vista, un silencio espeso y expectante se apoderó de mi vida, pero a mi alrededor, el mundo que había compartido con Héctor implosionó con la fuerza de una estrella moribunda. La noticia de su ruina financiera y, sobre todo, de su familia secreta, se extendió como la pólvora por los círculos de la alta burguesía barcelonesa. Los mismos que habían susurrado sobre mi amargura y mi terquedad, ahora se deleitaban con los jugosos detalles de la caída de Héctor. El teléfono comenzó a sonar. Viejas amigas que me habían retirado la palabra me llamaban para ofrecerme su apoyo incondicional. Las escuchaba con una cortesía gélida y despachaba sus hipócritas condolencias con frases cortas y neutras. No encontraba placer en su cambio de bando. Su lealtad, como la marea, solo seguía al que percibían como el más fuerte. Roldán me mantenía informada del desastre. Con sus bienes embargados, Héctor era un rey destronado. No podía pagar a sus abogados, ni las facturas de su lujoso ático, ni los gastos del exclusivo colegio de su hijo. La hermosa Mónica, cuyo estilo de vida dependía por completo del flujo de dinero de Héctor, no tardó en abandonarlo, llevándose al niño con ella. La fachada de su vida perfecta se había desmoronado, revelando a un hombre hueco, solo y completamente arruinado. No sentí compasión. Sentí el vacío de una justicia que al llegar resultaba ser mucho menos satisfactoria de lo que había imaginado. Pasaron los meses. Los engranajes de la justicia, lentos pero implacables, molieron la vida de Héctor hasta convertirla en polvo. Los tribunales cuantificaron el fraude y la deuda que él tenía conmigo ascendía a una cifra astronómica. Para empezar a pagarla, el Estado comenzó el proceso de liquidación de sus activos. Y aquí, el destino, con su exquisito sentido de la ironía, me tenía reservada una última pirueta. El primer bien en salir a subasta pública no fue la villa de Sitges, aún enredada en la maraña legal de la sociedad pantalla. Fue su ático personal en Sarriá, el mismo desde el que había orquestado mi desalojo, su torre de marfil. Roldán me comunicó la noticia como un mero trámite. La subasta será el mes que viene. Una vez se venda, una parte de ese dinero será transferida a su cuenta. Pero mientras hablaba, una idea, tan descabellada y audaz que me hizo contener el aliento, comenzó a florecer en mi mente. Un momento, Damián, lo interrumpí. ¿Cualquiera puede pujar en esa subasta? Me miró, confundido por un instante. Sí, es una subasta pública. ¿Por qué? ¿Podría yo pujar por él? El silencio se apoderó de su despacho. Roldán me observó, su mente legal procesando la pregunta, y entonces, muy lentamente, una sonrisa de pura apreciación se dibujó en su rostro. La sonrisa de un maestro ajedrecista que ve a su discípulo planear un jaque mate, inesperado y brillante. Inés, dijo, casi en un susurro, sería de una justicia poética absolutamente sublime. Me explicó que no solo era posible, sino que el dinero que yo usaría para la puja sería en esencia parte de la deuda que él ya tenía reconocida conmigo. En la práctica, estaría comprando su casa con su propio dinero robado. Esa tarde, necesitaba hablarlo con alguien que no llevara toga. Me reuní con Pilar en nuestra terraza de siempre en Gracia. Al contarle mi idea, sus ojos se abrieron como platos. Se quedó en silencio un momento y luego soltó una carcajada tan fuerte y genuina que la gente de las mesas cercanas se giró a mirarnos. «¡Inés de mi vida!», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Es la idea más gloriosa, vengativa y maravillosa que he oído en mi vida. Tienes que hacerlo por todas las mujeres a las que un canalla como ese les ha hecho la vida imposible». Su entusiasmo barrió mis últimas dudas. No era un impulso loco, era un acto de justicia simbólica. Al atardecer, caminé hasta la playa de la Barceloneta. El mar estaba en calma
y el sol poniente dibujaba sobre el agua un camino de luz dorada, un puente líquido hacia el horizonte. Pensé en las antiguas flotas que traían oro a la ciudad a través de ese mismo mar. Ahora, las mareas de la fortuna, de una manera retorcida y justa, estaban devolviendo a la orilla lo que se habían llevado. La compra de ese ático ya no era un acto de venganza contra Héctor, era un acto de recuperación. Estaba reclamando la seguridad, la paz y el futuro que él me había robado. Era cerrar el círculo. La subasta se realizó por internet una semana después. Me senté a la mesa de mi comedor, la misma que había soportado mis cenas solitarias y mis lágrimas, ahora convertida en mi centro de mando. Roldán estaba a mi lado, guiándome en el proceso a través de su portátil. La interfaz de la página de subastas era fría, impersonal. Los números subían, las pujas se sucedían en un silencio digital tenso. Quedaban pocos licitadores. La cifra subió hasta un punto que me pareció vertiginoso. Roldán me puso una mano en el hombro. «Es un buen precio. Es tu turno». Con un pulso sorprendentemente firme, introduje mi oferta, la definitiva. Los segundos del reloj en la pantalla parecieron eternos. 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces, una palabra en una fría caja de texto verde apareció en la pantalla. Adjudicado. Se hizo el silencio. Miré a Roldán. Él me miró a mí. No sonreí. No sentí una explosión de júbilo. Solo tomé una bocanada de aire, lenta y profunda, llenando unos pulmones que se sentían más ligeros que nunca. Era la dueña de la casa de mi enemigo. La ironía era tan perfecta, tan redonda que trascendía la emoción. Era como si el universo, después de tanto caos, me hubiera contado un chiste secreto y terrible, y por primera vez en mucho tiempo, yo había entendido la gracia. Los días siguientes a la subasta transcurrieron en una bruma surrealista. Tenía en mi bolso un juego de llaves que no pesaban, pero que contenían el peso de un mundo. El ático de Sarriá, la fortaleza de mi enemigo, ahora era mío. No se lo había contado a mis hijos. Necesitaba enfrentarme a ese lugar a solas, cerrar el último capítulo de la guerra antes de poder empezar a escribir la paz. Una mañana soleada de septiembre, tomé un taxi hasta la zona alta de la ciudad. El portero de la finca, un hombre de uniforme impecable que sin duda conocía todos los detalles del escándalo, me entregó un sobre con mi nombre. Dentro, las llaves y la tarjeta del ascensor. Su rostro era una máscara de profesionalidad, pero no pude evitar ver un destello de curiosidad en sus ojos. Subí en el ascensor privado, un cubículo silencioso forrado de madera de raíz y espejos ahumados. El corazón me latía con una fuerza tranquila, no de miedo, sino de anticipación. Me detuve frente a la puerta blindada y tras una breve vacilación, introduje la llave. Giró con una suavidad obscena. El aire del interior me golpeó. Era frío, estéril, con un aroma artificial a limpio que intentaba, sin éxito, ocultar el vacío. El ático era tal como lo había imaginado, sacado de una de esas revistas de decoración que Héctor solía dejar sobre la mesa del salón. Espacios enormes, paredes blancas, muebles de diseño minimalista que parecían incómodos y un silencio que retumbaba. Los agentes judiciales se habían llevado la mayoría de los efectos personales, pero la esencia de su vida, de su otra vida, permanecía como un fantasma. Paseé lentamente por las estancias, el gigantesco salón con un sofá blanco, tan grande como un barco, la cocina de acero inoxidable, tan impoluta que dudaba que allí se hubiera cocinado algo más complejo que un café. Eran escenarios, no habitaciones, lugares diseñados para impresionar, no para vivir. Llegué al dormitorio principal. La cama, desprovista de sábanas, era una plataforma enorme que dominaba el espacio. A un lado, un vestidor del tamaño de mi propio salón. Este había sido su nido de amor, el epicentro de la mentira. Me apoyé en el marco de la puerta, esperando sentir una punzada de celos, de rabia, de dolor, pero no sentí nada. Era como mirar una habitación de hotel de lujo después de que los huéspedes se han marchado. Un lugar anónimo, despojado de toda emoción. Los fantasmas que habitaban allí no tenían poder sobre mí. Sobre una consola de cristal, olvidada por los funcionarios, había una hoja de papel doblada. Mi nombre estaba escrito en el exterior con la caligrafía apresurada de Héctor. La abrí. No era una disculpa,
Era un lamento patético, un torrente de autocompasión. Inés, no puedo entender cómo has sido capaz de esto, de destruirnos, después de todo lo que fuimos, de la familia que creamos. Esta venganza te ha envenenado el alma. Las palabras me produjeron una risa seca, sin alegría. Ni siquiera al final, en la ruina absoluta, era capaz de ver la verdad. Él seguía siendo la víctima en su propia y retorcida narrativa. Yo era la villana, la destructora, la que se había negado a desaparecer en silencio. Arrugué el papel sin ira y lo dejé caer sobre la alfombra de seda. Era basura, letras muertas de un hombre muerto para mí. Y entonces salí a la terraza. El aliento se me cortó en la garganta. La vista era sencillamente sobrecogedora. Barcelona entera se rendía a mis pies, un tapiz de terracota, verde y gris, que se extendía hasta el horizonte, y al fondo majestuoso, infinito, el Mediterráneo. Brillaba bajo el sol de mediodía, de un azul tan intenso que dolía. Esta era su vista, el trofeo que contemplaba cada mañana mientras tomaba su café y planeaba cómo echarme de mi casa. Me apoyé en la barandilla de cristal y me quedé allí, quizás una hora, quizás más. Vi cómo los aviones dejaban estelas blancas en el cielo, cómo los barcos entraban y salían del puerto, y mientras miraba el mar, algo cambió dentro de mí. Ya no era el mar cómplice de su traición en Sitges, ya no era el mar furioso que me había infundido valor, ya no era el mar industrial que reflejaba la maquinaria de sus mentiras. Se había despojado de todos los significados que yo le había impuesto. Era simplemente el mar, hermoso, vasto y absolutamente indiferente a mi dolor y a mi victoria. Al poseer su vista, le había robado su poder simbólico sobre mí, lo había neutralizado. Ahora era solo agua y luz, un paisaje que pertenecía a la ciudad, no a mis recuerdos. Y en esa comprensión encontré la liberación definitiva. Supe, con una certeza absoluta, que yo nunca viviría en aquel mausoleo de lujo. Mi hogar estaba en Gracia, con sus suelos hidráulicos y el olor a guiso del vecino. Mi hogar estaba hecho de vida, no de diseño. De pie, en esa terraza que simbolizaba todo lo que había odiado, me sentí en paz. Saqué el móvil del bolso. Mis dedos se movieron con una nueva seguridad. No llamé a Roldán, no llamé a Pilar. Marqué el número de mi hijo. Luego, marcaría el de mi hija. «Cariño, soy mamá», dije cuando descolgó. Mi voz era clara y serena. «Tengo algo que contaros, algo importante, y he tenido una idea para nuestro futuro, para el futuro de todos». La guerra había terminado, la venganza se había consumado, pero la victoria no era aquel ático vacío. La victoria era esa llamada, era la promesa de reconstruir, no sobre las ruinas de mi pasado con Héctor, sino sobre los cimientos sólidos de lo que verdaderamente importaba, mi familia, mi futuro, mi paz.